¿Usted cree que hay salvación ahí en ellos? No, para nada. Por supuesto que no. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Nosotros tenemos que tener cuidado con el fariseísmo que se vive en las iglesias. ¿Por qué? Porque la gente que ha sido enseñada en una forma farisaica tiene mucho conocimiento, pero muy poco espíritu. Hay otros que son exageradamente espíritu, pero no tienen conocimiento. No voy a criticar ni a unos ni a los otros, pero voy a decir que lo correcto sería ser equilibrado, tener conocimiento de las escrituras y tener espíritu de Dios en nosotros, ¿o no? Amén. Amén. Bueno, entonces yo quiero que veamos esto, porque la Biblia dice que el evangelio de Dios es locura para los sabios, ¿o no? ¿Verdad que dice que es locura? Amén. Entonces, yo quiero que entendamos esto. Fíjense pues, el primer Adán, vamos a hablar primero de nacimiento. El primer Adán, alma viviente. Y el postrer Adán, espíritu vivificante. Y luego tenemos la primera muerte, que es la muerte corporal, y la segunda muerte, que es la muerte espiritual. De hecho, todos cuando nacemos ya venimos de cajón aquí. Y estamos a punto de llegar aquí cuando se va empezando a envejecer. Porque venimos muertos en delitos y en pecados. ¿O no dice eso la palabra? Amén, amén. Entonces fíjense pues, miren qué tremendo. El que nace una vez debe de morir dos. Fíjense qué contradictoria pareciera la Biblia cuando no se entiende. Y el que nace dos veces muere solo una vez. Miren qué tremendo. Entonces por eso que usted tiene que tener, póngase, porque todo eso pareciera una contradicción tremenda. Pero el que nace solo una vez muere dos veces. Muere la muerte corporal y muere la muerte espiritual. Pero el que nace dos veces bajo el linaje de Adán, pero después nace bajo el linaje de Cristo, tiene dos nacimientos. Por lo tanto, va a obtener, si es que Cristo no viene antes, solo una muerte, que es la muerte corporal, la que todos conocen. Pero no va a gozar, la muerte espiritual no va a reinar sobre él, que sería la segunda muerte. Ahora, ¿quién tenía conflicto con esto en la Biblia? Un gran maestro de los fariseos. Un gran maestro de los fariseos no entendía esto y conocía perfectamente la ley. Sí. Exactamente. Jesús y Nicodemo. Fíjense que la palabra de Dios dice, acompáñenme a Juan 3:1. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Jesús le respondió, yo voy a decir ahorita leerlo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pónganle una pausa y ahorita seguimos leyendo. Fíjense que Nicodemo era una persona estudiada, era una persona del Sanedrín. El principal. Era principal, era una gente que conocía la palabra de pe a pa, conocía la Biblia del principio al final.
el Tanaj, el que conocían, ¿verdad? Porque el Antiguo Testamento hebreo no es la Biblia, porque no se había escrito el Nuevo Testamento. Entonces, él conocía el Tanaj bien. Y él había hablado con otros fariseos. Y se dieron cuenta que Jesús verdaderamente venía de Dios. Porque, ¿qué dice? Yo sé que tú vienes de Dios, dice. Nosotros sabemos. Nosotros sabemos quiénes, no del Sanedrín. Pluralidad. Pero tenía miedo. Y ese es el problema de cuando se cae el fariseísmo en una iglesia. Se tiene temor de las autoridades de la iglesia. Y a la autoridad de la iglesia no hay que tenerle temor, hay que tenerle respeto. ¿Verdad? Usted a Dios le tiene temor, pero es un temor con amor, es un respeto. No es que le dé miedo Dios a usted. A no ser aquellos que les enseñaron que, como siempre digo, que Dios es un viejito canoso sentado allá con una vara. Y al que se porta mal le pega un varejonazo en la cabeza. Ese no es el Dios de la Biblia. Es el Dios que le inculcaron a la gente. Dios no es así. Dios es un Dios de amor y es un Dios de fuego consumidor. Pero este hombre vino a Jesús, pero vino de noche. Y a mí me inquieta eso, porque aquí hay puntos teológicos bien fuertes. Este capítulo cualquiera lo lee y dice, no, pero si eso es normal, una lectura. Y no, ahí hay cosas teológicas bien fuertes. ¿Qué quiere decir la palabra cuando dice que vino de noche? Tinieblas. Él sentía como miedo. Exactamente, él sentía miedo de que lo fueran a ver con Jesús. Por ser el tan principal. Exactamente, él le daba miedo que lo fueran a ver con Jesús. Pero la Biblia nos enseña que los que están de noche, los que están bajo oscuridad, son los que no son salvos. Este hombre tenía mucho conocimiento, pero andaba de noche. Él no era salvo aún. Él no era salvo, conocía la palabra, conocía el Tanaj, conocía, amado hermano, lo que se le había enseñado. Ya era un hombre viejo, era un hombre experto en la escritura, pero no entendía y no comprendía lo que estaba pasando con Jesús. ¿Quién eres, Jesús? Dime, sabemos que lo que tú haces, lo haces de Dios, porque esas señales solo pueden venir de Dios, pero no entiendo qué es lo que está pasando con esto que tú predicas. Para mí eso es nuevo. Jesús en Tanaj nos enseña que debemos limpiarnos antes de adorar, que debemos limpiarnos antes de comer. Tus discípulos comen lo que sea, no respetan el día de reposo, no se lavan para comer. ¿Qué es esta nueva doctrina que tú traes, Jesús? No la entiendo. Pero sabemos. Desde pequeño he estado yo estudiando la palabra, hemos visto y pareciera, Jesús, que lo que tú haces ahora o lo que hacen tus discípulos, porque no lo que hacía Jesús, lo que hacen tus discípulos contradice la ley. Y Jesús se le ha de ver que Nicodemo. Mucha letra tenemos, Nicodemo. Mucha letra. Y por allá dice Pablo, ¿qué dice Pablo? La letra mata, pero el espíritu. La letra mata. Pero el espíritu, ¿qué? Vivifica. Vivifica. Yo siento que el Señor, con ese amor que tenía, ¿sabes qué? Nicodemo, ahí no está eso, ¿verdad? Yo le voy a poner un poquito de salsa a los tacos. ¿Sabes qué? Nicodemo, sentate, papayito, te voy a explicar. Y se sentó Nicodemo. Es puro niño, ya se acordó Nicodemo cuando iba a la escuela. Y ya iba a empezar a apuntar. Dijo, ahorita me lo explican todo fácil. ¿Y qué si lo que el Señor hizo fue que le pegó una gran enredada? Lo dejó peor que habiendo leído el Tanaj. Oiga lo que le dice el Señor. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino
Nicodemo le ha de haber pasado toda la escuela, ha de haber dicho, Dios mío, voy a llamar al Chapulín para que me haga tratar de chilitolina, me meto en el vientre de mi madre otra vez, allá ella me vuelve a parir. No le atinó a Nicodemo. Espérame, Señor, va a ver los diccionarios bíblicos, agarró todo eso. Nada. Nacer de nuevo. Pobre Nicodemo. Porque ya traía una mente hecha, lo habían hecho a la pura rajatablas, a la pura ley. Pero era un hombre fiel. Era un hombre respetuoso de la palabra. Era un hombre santo entre ellos. Se guardaba. ¿Usted qué cree que era difícil era fácil ser fariseo? No. Nada. Y estar en el Sanedrín, Peor todavía. ahí solo llegaban los que conocían la palabra como la conocían, porque ahí se discutían las cosas verdaderas.